buenas noches, bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que hoy les va a ofrecer la película Tener y no tener, dirigida por Howard Hawks en el año 1944. Según contaban las leyendas, eso que ahora se habla tanto, leyendas urbanas, según contaba la leyenda que corría por Hollywood en los años 50, Howard Hawks vio Casablanca y le gustó tanto que decidió hacerla de nuevo. Y para eso volvió a coger a Humphrey Bogart y una obra de Hemingway, una obra que no había tenido mucho éxito y que parece ser que no era de las que más le gustaban al maestro don Ernesto, pero hizo una película tan buena como Casablanca, una película irrepetible y una película realmente maravillosa, una película de aventuras, una película de amor, una película de amistad, una película que lo tenía todo y hoy día pasa por ser pues una de las joyas de la corona de Howard Hawks. Yo no sé, aquí está mi amigo Eduardo Torres Dulce, que es hawksiano y está haciendo un libro sobre Hawks, pero creo que junto con Scarface en el campo del cine de gángsters, Río Bravo en el western, yo creo que habría que situar a Tener y no tener en el mundo de la aventura. Muy buenas noches. Hola José Luis, buenas noches. Completamente de acuerdo. Yo creo que has citado tres de las mejores películas de Hawks, un tipo que se movía como pez en el agua en todos los géneros cinematográficos, en un mundo de Hollywood tan codificado, hacía siempre películas extraordinariamente personales, y yo les diría a los espectadores que el que haya visto se relaje y disfrute simplemente fijándose en el juego de miradas que recorre la película, particularmente en las relaciones entre esos dos personajes que se enamoraron en la vida real, Slim y Steve, Humphrey Bogart y Lauren Bacall, y luego que se fijen en el extraordinario talento de Hawks para contar las cosas con extremada sencillez. Luego podemos hablar de la estructura de los personajes, de lo que quedó de Hemingway, que quedó muy poquito en la propia película, pero simplemente que disfruten de una película en la que el talento del director más personal, más individualista y, por decirlo de alguna forma, más cinematográfico de todo Hollywood. Es imposible, en la mayor parte de las películas de Hawks, hablar de otra cosa que no sea estrictamente el cine, la ficción, porque era un tipo que todo vivía en un mundo de ensoñamiento y sus ideas sobre las mujeres, sobre los hombres, lo que él le hubiera gustado ser, en este caso la mujer que tenía al lado, que era Slim, ella le llamaba a él Steve y él a su mujer Slim, y ahí pasaron a los dos personajes, está presente en las películas, así que yo creo que es una ocasión para disfrutar de una magnífica película llena de reverberaciones y de callejones subterráneos que luego podemos hablar de ellos. Víctor Arriba, buenas noches. ¿Qué tal, don José Luis? Buenas noches. ¿Mechero o cerillas, después de ver esta película? Hombre, cerillas sin duda, son un elemento indispensable en la película, ¿no? Bueno, yo, en la breve introducción que tenemos que hacer, os haría a los tres una pregunta, y es si alguna vez os ha picado una abeja muerta. Y lo digo porque hacía referencia, Eduardo, a la parte visual y a la parte de la puesta en escena de Hawks en esta película, la cámara a la altura de los ojos y todo lo demás, pero es una película de diálogos absolutamente fascinantes. Y es muy importante el destacar que la mayor parte de los grandes diálogos que han quedado para la historia, de las grandes frases y líneas de diálogo de esta película, son aportaciones del propio Hawks, de su mujer Slim, o aportaciones de los grandes guionistas que están detrás del guión, ¿no?, de Jules Schwartzman y de William Faulkner. Creo que hay que destacar la parte visual, pero también la parte, de alguna forma, literaria, sobre todo teniendo en cuenta que la obra procede de Hemingway, ¿no? Creo que es la historia de un hombre individualista que sacrifica de alguna forma su pragmatismo ante la vida y su forma de ver la vida por una causa colectiva, y eso también creo que puede dar pie al diálogo luego. Muchas gracias. David Gistau, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a ver la película Tener y no tener, que cuidado que hay gente que no la ha podido ver, eso es tener suerte, ¿eh? Ver por primera vez esta película, ¿no? Bueno, pues diles algo a esos que a lo mejor la van a ver por vez primera. Bueno, de entrada hay una anécdota que surge del inicio de esta película, que es que Hawks apostó con Hemingway a que era capaz de sacar una gran película de su peor libro o de su peor relato. Estoy de acuerdo en que es un mal relato el de Hemingway, porque de hecho es un refrito de sí mismo lo que hace Hemingway con el relato original. Y creo que de la película de Hemingway, y hablo de Hemingway porque me gusta mucho, hay un cierto ambiente hemingwayano, un almíbar hemingwayano que lo moja todo. Es las fotos de los boxeadores en la habitación del hotel donde vive Humphrey, es la pesca de altura. Hay un pequeño aroma hemingwayano en todo el libro, pero que luego en realidad, en toda la película, perdón, pero que luego en realidad no pasa de ahí. Esta es una de esas películas en las que te imaginas cualquier otro actor y puede ser un desastre. Sí, claro. O sea, esta película, en vez de Humphrey Bogart pones a cualquier otro con menos carisma, y en vez de Lauren Bacall pones a cualquier otra actriz, y probablemente no estaríamos hablando de una gran película, a pesar
del guión, que estoy de acuerdo en que se nota mucho la mano de Follner y el ingenio que aporta Hawks. Hawks además también aporta otra cosa que a mí me gusta mucho, que es un cierto ambiente, a pesar del Caribe, a pesar del ambiente de la Segunda Guerra Mundial, hay escenas, es un personaje de western, Humphrey Bogart. Humphrey Bogart es el jinete descreído que llega a una ciudad, no se quiere comprometer con sus problemas, es el jinete pálido, pero termina haciéndolo. Y eso es un personaje muy de western. Y luego, por supuesto, el paralelismo con Casablanca es enorme. Es la Segunda Guerra Mundial contada desde un escenario periférico, una zona fronteriza donde pasa un poco todo tipo de gente por ahí y de la que es muy difícil salir limpio. Y se cruzan ese gran conflicto, se cruza con los conflictos íntimos, esos que en Casablanca decían que no le puede importar nada al resto del mundo, pero que en realidad se importan. Y terminan chocando y cada uno sobrevive como puede. Es una gran película por muchos motivos, pero insisto, para mí es una gran película que podría haber salido muy mal. Claro, bueno, eso es el riesgo. Ten en cuenta que en la novela de Hemingway, Steve está casado y todo, es otro personaje, no tiene nada que ver con este tipo desarraigado. Yo creo que aquí, aunque parezca un sacrilegio, pero bueno, a estas horas puede ver. Yo creo que es uno de los mejores trabajos de William Faulkner en toda su carrera. Yo creo que es que hay películas de Faulkner que son mejores que muchos libros suyos, aunque esto parezca un sacrilegio. Pero en concreto, la visión que da de la novela de Hemingway, en donde él, que es un escritor del tamaño de Hemingway, y no le importa trabajar en ese material, dice, bueno, pues vamos a hacer una historia. La historia, bueno, es maravillosa, pero sobre todo creo que el sentido de la amistad, y Bogart pateando esa martinica de cartón piedra que está hecho en la Warner, transmite algo que ya es muy difícil de entender en el cine de hoy. Transmite como una especie de fisonomía de la realidad, donde la gente cuando se mueve es de verdad. Ya verán ustedes al final de la película un movimiento de caderas que hace Laurín Bacall. Y luego, claro, lo que le ha venido muy bien a la historia es que durante el rodaje se enamoraron, y luego, como saben ustedes, se casaron, y hay momentos de que fíjense en las miradas de ellos, cuando él le dice a ella, oye, hay algo a mi alrededor, fíjate bien. Y ella camina alrededor de Bogart y Bogart la mira, eso está cogido por una cámara y eso sí que es realismo crítico. Bueno, pues con todos ustedes una joya del cine de antes o del cine de siempre. Tener y no tener, de Howard Hawks. Aquí estamos, de vuelta de la Martinica. Qué bien lo hacía Hollywood esos decorados, ¿eh? Y además en nada, en 40 metros cuadrados, ¿eh? Es impresionante, porque lo mismo que hicieron Casablanca, hacer la Martinica y cualquier cosa. Pero llega un momento, a los 2 minutos, que te has creído que ya estás en ese mundo y en ese ambiente. La película es del año 44, la rodó Howard Hawks, se estrena, me contaba Eduardo, en enero del 45, por lo tanto es una película del 45. ¿Qué pasó en el año 45? Pues entre otras cosas, pasaron muchas, ¿eh? En Estados Unidos el presidente Roosevelt muere de una hemorragia cerebral, Gandhi solicita una paz sin castigos para Japón y Alemania, los aliados lanzan 3.000 toneladas de bombas sobre Berlín, que no está nada mal, ¿no? Eso estábamos, naturalmente, año 45, imagínense. El gobierno japonés clausura las escuelas durante un año. Hitler moviliza en Alemania niños y ancianos y poco después, naturalmente, unos meses después, Hitler muere, como también muere a los 15 años Ana Frank, es un año tremendo. Y para nosotros hay que recordar que don Juan de Borbón hace público un manifiesto en el que ataca duramente a Francisco Franco. Japón ocupa militarmente Indochina, como decía antes, muere en Berlín Adolfo Hitler, también muere Mussolini. Las tropas británicas descubren con horror la matanza del campo de concentración de Bergen-Belsen. Ahí entraron varios cineastas norteamericanos, entre ellos George Stevens, y filmaron, algunos con cámara de Super 8 en color, las atrocidades que luego hemos visto tantas veces, hacinados, ese montón de huesos, terrorífico, ¿no? En Madrid se presenta nada menos que Lola Flores y Manolo Caracol con el espectáculo Zambra. Zambra 45 se llama el espectáculo y tiene un éxito tremendo. Muere el pintor José Gutiérrez Solana, que habría que matizar el pintor y el escritor José Gutiérrez Solana, porque es uno de los grandes escritores del siglo XX con una influencia enorme, por ejemplo, en Camilo José Cela. Y digamos ya, para acabar, que hay un primer ensayo de una bomba atómica en el desierto, cerca de Los Álamos, en Nuevo México, y ya se está barruntando lo que va a venir dentro de nada con el lanzamiento
de las dos bombas terribles. Los laboristas ganan las elecciones inglesas a Winston Churchill, el hombre que ha guiado a Inglaterra a la victoria, ¿no? Y que hace que gane la guerra. Bueno, pues eso son las elecciones allí. El general americano Patton es destituido y la poetisa chilena Gabriela Mistral recibe el premio Nobel de literatura, ¿no? Es Nobel ahora, es que yo siempre digo premio Nobel. Yo siempre he dicho Nobel, pero debe ser Nobel, no sé. Nobel sería nuevo, ¿no? Claro, Novedoso. Sí, pero es que él se llamaba... Con V. Él se llamaba Nobel. Él era Nobel. Era sueco, ¿no? Claro, Nobel. ¿Cómo se pronunciará? Nobel, y eso decían, por eso nosotros decíamos Nobel. Bueno, también el premio Nobel de ese año de medicina es ni más ni menos que para Sir Alexander Fleming. Que no en vano tiene una estatua en las ventas. Sí, la señor. cantidad de toreros que han salvado la vida. Y otra en Gijón, la primera de su vida en los Jardines de la Reina, en Gijón, cerca del Molinón. La tiene Alexander Fleming, que es un hombre que yo creo, sobre todo tú lo has dicho, para los toreros, ¿no? Bueno, nadie... No es casual, ahí la estatua de las ventas es el doctor Fleming y un torero en ademán de brindarle un toro saludando con la montera. Es que ha salvado tantas vidas en los plazas de toros. Visitó Madrid poco después con un éxito indescriptible, Chicote, claro. Las ventas, etcétera, ¿no? Yo le decía antes a Víctor lo de cerillas o mechero, porque ¿habéis visto alguna vez que brillen más las cerillas? Yo creo que es el componente del negativo en blanco y negro, porque no en el cine de ahora ni de después, es que es tremendo el brillo, hombre, aunque fueran recargadas y fueran como tres, la carga de tres en una, pero es tremendo porque produce un placer precioso, el ruido, el fogonazo, y la llamarada, ¿verdad?, que produce, ¿no? Sobre todo ahora que incluso en DVD hay unas copias estupendas de la película, que es una película que no se ha visto de buena calidad el negativo en blanco y negro. Vamos a aprovechar hablando de ella, porque quizá dentro de un par de años no las dejen exhibirse, donde se fuma tanto, ¿no? Bueno. Estas películas estarán prohibidas dentro de nada. Humphrey Bogart hoy tendría que ver un chupete o un chupa-chups. Y se dan bofetadas a las mujeres, ¿no? Como hace el personaje magnífico de Dan Seymour, magnífico. Y el alcohol está tan presente en algunos personajes. Eso digo, es una película de su tiempo, es auténticamente de su tiempo. Inevitablemente. Además, Bacall fumaba muchísimo, tenía 18 años cuando empezó la película, cumplió 19 durante el rodaje, fumaba muchísimo. Y Hawks le insistió en que la voz la tuviera de carácter más grave y la mandaba a las colinas de Hollywood para que leyera en voz alta ella sola. Ella cuenta su memoria, decía, cualquiera que me viera pensaba una loca. Recitaba pasajes de la túnica sagrada en voz alta para que la voz la añadiera. Fumaba mucho, pues esa es la voz, es la famosa polémica acerca de si ella canta How Little We Know, que poco sabemos, que tiene un poco de sentido dentro con Joaquin Carmichael. La verdad es que hicieron pruebas con cantantes de jazz, con Andy Williams, que era muy jovencito, pero al final la oyó cantar en los ensayos Hawks y dijo, vamos a dejar. Así que es mentira que cante Andy Williams, la que canta, y se oye en la versión original con la voz, su voz propia, una voz aguda, no voy a decir nada aguda, nada aguda. Entonces te iba a decir, yo tengo aquí, a mí me recuerda a la de Marlene Dietrich, tiene una voz a lo Marlene, aunque lo curioso es que iba a ser exacto, un hombre el que iba a interpretar esa canción, haciendo el doblaje sobre ella, y al final eligen su voz, ¿no? Supongo que por la gravedad y la voz áspera esa que tiene en la canción, ¿no? Y en toda la película, claro. Porque hay que verla en versión original también. Esa voz es clave porque construye un personaje de fan fatal, de mujer que puede asustar a un hombre por solo la forma de pedirle cerillas, pero eso hace todavía más llamativo la forma en que, por culpa del amor, ella sucumbe y está dispuesta. Hay una escena impresionante en la película, que también sería políticamente incorrecto hoy, que es cuando Humphrey vuelve del sótano de operar, de sacarle la bala, vuelve a su habitación cansado, y ella se desarma, abandona toda pose y se arrodilla para sacarle los zapatos. ¿Cabe humillación mayor de un personaje que comenzó la película con esa altanería y precisamente con esa voz tremenda ante la cual todos nos sentimos inferiores? Podría decir lo mismo que Jessica Rabbit. A mí me dibujaron así, fatal, tremenda. Y sin embargo se descompone, baja, se arrodilla, baja a los pies de un tipo para descalzarlo. Y más humillante todavía, él rechaza el gesto. Es que esa construcción de ese tipo de personaje la tenía clavado Hawks, que era un gran ladrón de secuencias y de frases y de personajes verdad, es así, él la transformaba. Ahora me gustaría hablar de las diferencias de Casablanca y del compromiso famoso de esta película frente al individualismo, ¿no? En el personaje de Marlene Dietrich y de las mujeres que creó Joe von Stenberg con el guionista de esta película, que es Jules Fuhrman, ¿no? Claro. Todas las secuencias que nos gustan, las secuencias entre ellos, no estaban en el guión de rodaje. Las fueron reescribiendo a lo largo de la película, parte Fuhrman y parte Follner. Y todas están inspiradas en el personaje de Marlene Dietrich. Hay incluso frases de Shanghai Lily del Expreso de Shanghái, situaciones de Morocco,
loco y las frases, cualquier frase incluso de películas de Rodolfo Valentino, del hijo del jeque, del Cáiz, etcétera, etcétera, ¿no? Ese personaje de una mujer con pasado, una mujer dura. La presentación, como tú dices, es alguien tiene una cerilla en escorzo, es magnífica, desde el primer momento a la entrega absoluta, ¿no? Los reproches que se hacen continuamente un poco en el estilo de Johnny Guitar a lo largo de la película es esa construcción de una fan fatal, en este caso una chica de 18 años, y lleva 6 meses fuera de casa, a la que ya pesa el pasado, ¿no? A la que pesa, que roba, que es capaz de hacer cualquier cosa al respecto, ¿no? Pero que rompe la vulnerabilidad oculta del personaje, porque Bogart es un personaje vulnerable, es decir, él no quiere un compromiso. Esta es una película en la que el compromiso es muy distinto del de Casablanca. Él se compromete porque le atacan a su chica, necesita el dinero para el barco y le atacan a él concretamente, ¿no? Por eso hay un medio compromiso. Al final, cuando le dice Frenchy, ¿estás con nosotros? Dice, no, ¿por qué estás con nosotros? Dice, bueno, quizás me gustan más tú que ellos. No se puede decir más de la falta de compromiso político de la película. Bueno, pero al mismo tiempo es toda una declaración de compromiso, porque, porque es el compromiso mayor que puede reconocer un tipo como este capitán. Pero es igual que en Casablanca. En Casablanca tampoco él está de nada, él no quiere saber nada. Lo único que sí es verdad que tiene muchos puntos de contacto con Casablanca. Está el bar, está el pianista, está el local, hay una diferencia está la lucha. Hay muchas diferencias. La principal es que entre terminar una película empezando una gran amistad con un gendarme o terminar una película empezando con Lauren Bacall, yo prefiero lo segundo. Se van los tres. Salir agarrado del brazo de un gendarme no es lo mismo que ser agarrado del brazo de Lauren Bacall. Es curioso que el guión original sí que interfería enormemente con Casablanca, porque el personaje que interpreta Dolores Morán, Madame de Bursac, por cierto, la amante de Hawks en ese momento, no entiendo cómo se puede tener una amante muy guapa teniendo en casa a Slim, ¿no? Pero en fin, que ahí pondrán más adelante alguna de las fotos. La mujer más elegante de América por Harper Bazar en el 45 o en el 46 era el enfrentamiento entre una mujer que viene del pasado de Bogart. Hay una frase que dice, ¿qué chica, qué mujer te hizo esto?, ¿no? Concretamente, que es Solo los ángeles tienen alas, el personaje de Rita Hayworth, y la chica nueva que llega, Jean Arthur. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que a lo largo del rodaje le gustaba tanto Bacall y Hawks se dio tan cuenta del match que se había producido entre los dos, entre Bogart, que fue quitando escenas a Dolores Morán, a su amante, no sé qué le diría después en privado, y sacando adelante el personaje de Bacall. Y eso cambia radicalmente. La gran genialidad, yo creo, de Hawks. No hay pasado en esta película. Hay pasado, se cuenta, pero no está el pasado importante, el peso del pasado de Casablanca, ¿no? Yo creo que la gran genialidad de Hawks, que parece ser que pactó de alguna forma con Hemingway, fue el ir atrás en el tiempo, ¿no? Ir en la historia de la novela, el explicar cómo se habían conocido, porque en la novela, como has dicho, el personaje de Harry Morgan está ya casado y tiene su mujer y tiene 3 niñas. Una vida conyugal. Exactamente, una vida estable, una vida pues como la que podía ser en la Martinica en aquella época, ¿no? Sí. Pero en el giro de guión que hace Hawks, y yo creo que esto es aportación suya, de tratar de buscar las fuentes de esa relación, ahí es donde él acierta plenamente, y todo eso le propicia que el personaje de Bacall tenga la evolución que tiene y demás. Pero la filmografía de Hemingway es la mejor película que se ha hecho nunca sobre un material de Hemingway. Pero mejor que Adiós a las armas. Es que es puro Hemingway. Mucho mejor. Es puro Hemingway. Fíjate, el ambiente, es muy curioso que está hablando ahora Eduardo, porque si te paras a pensarlo te das cuenta. El material literario del cual parte la novela es un refrito, lo hizo Hemingway con los restos de Islas en el Golfo. Porque es prácticamente es un ambiente muy parecido. 2 relatos, ¿no? Muy parecido. Y la película en sí, además de salir de este material, roba al menos referencias o ambientes a infinidad de películas. Es como hacer un Frankenstein con pedazos de diferentes cadáveres. Eso es habitual. Y aún así has creado un monstruo que luce con vida propia, que siendo originario o siendo deudor de tantos y tantos pedazos arrancados aquí y allá, termina teniendo una vida propia. Luego, la relación de los dos personajes, tengo entendido que estuvo muy influida por la propia de Lauren Bacall y Humphrey, que se conocen en esta película, tienen un flechazo, se enamoran. Y al observar Hawks cómo entre ellos nacía una relación auténtica, se dio cuenta de que era aprovechable para la película. Claro. Ahí viene la deslealtad con el guión. De repente aquí tenemos unos tipos que tienen un chispazo real, natural, esto hay que exprimirlo. Y es cuando se va moldeando sobre la marcha esa relación sentimental que da mucho más juego del que probablemente estaba previsto al principio. Sí, además es que a él le interesaba ese tipo. Hawks es un tipo curioso porque generalmente dicen que es el epítome del cine clásico de Hollywood, y eso es muy relativo, porque él no se parecía absolutamente a nadie. Entre otras cosas porque casi todas sus películas no son nada narrativas, y las películas de Hollywood son muy narrativas. Aquí lo que cuenta son situaciones, personajes, cómo van evolucionando los personajes. Es un poco como si fuera una pieza de jazz, a él que le gustaba tanto el jazz. Tocamos un poco aquí, repetimos un poco aquí, vamos invirtiendo, y si vemos la película prácticamente es barco,
bar del Hotel Marquis, el sótano y las pocas salidas. Es decir, hay muy pocos personajes. Y eso al parecer lo hizo Faulkner. Faulkner lo que cambió fue por problemas políticos. Cuba no podía ser porque era aliado, era la guerra. Pasan a la Martinica concretamente. Le había hecho un guión sobre De Gaulle, con lo cual aporta personajes y situaciones de De Gaulle. Y curiosamente hace una cosa que José Luis, que ha escrito guiones, lo sabrá. Es decir, concentra a todos en el hotel. Parece una tontería, pero ya no tienes que sacar al hotel, vive uno en un hotel a otro, y concentra muchísimo todas esas situaciones. Y yo creo que de Faulkner lo más que hay son las declaraciones, esa secuencia magnífica que tiene primero con Madame de Bursac y luego con Bursac acerca del miedo, del compromiso, de la individualidad, de llevar a una mujer con ellos. Yo creo que todo eso que está reescrito en el rodaje, que no está en el guión original, yo creo que eso sí que me suena muchísimo a Faulkner. Y todo lo de las relaciones individuales, yo creo que eso es Furman y viene de Stenberg. Y el ambiente de los bares, que están maravillosamente contado. Hablas del hotel donde todo el mundo se junta, la importancia de los tragos. El Marquís ese. Cómo todo ocurre, cómo todo va fluyendo. Los bares son la osamenta sobre la cual van fluyendo los personajes, que eso es muy bonito. Además salen muy bien retratados los bares. Luego, por supuesto, si hablamos de bares, hablamos de alcohol, y si hablamos de alcohol, hablamos del secundario, de Walter Brennan. Claro, de Brennan. Que es el capitán Haddock, el secundario, igual que a Tintín hubo que poner un capitán Haddock para que tuviera a su lado algún Él había tipo ganado imperfecto. Ya 2 Oscars. Walter Brennan había ganado es el secundario ideal del western. Pero yo creo que este es su mejor trabajo. Sí, le decía... Es el mejor trabajo que hace Walter Brennan. Bueno, en Río Bravo está muy bien, con Hawks también. Y con Stewart, que es una película que tiene muchísimo parentesco con esta Río Bravo, enormemente parentesco, situaciones y de personajes, etcétera. Pero la grandeza de Hawks, a mí me parece que lo mismo que le ocurre a John Ford, es porque eran unos directores que tenían muy clara una cosa, que se recuerda más una emoción que un hecho. Y eso al final es el cine. Es verdad. Tú lo que recuerdas es eso. Y cuando esa chica empieza a dar vueltas y le dice, ¿ves alguna atadura? ¿Ves alguna cuerda? Bueno, pues eso es algo dice, que no había existido nunca. Dice, pero esa mujer dando la vuelta alrededor de ese tipo en ese momento se hace un héroe, y luego se hace un mito. Porque es un mito. Es que Bogart en estas películas se hace un mito. Todo el mundo querría ser como él. Claro. Tienes la sensación de que todo le ha ocurrido la noche antes a Bogart. Todo de lo que habla, todo le ha pasado. Ha podido tener una historia con alguien desde la noche pasada. Todo le pasa. Y luego es un hombre generoso, es bueno. ¿Qué tal, abuelo, en la barra? Es un poco como el de Casablanca, lo que le gustaba a él. Se desliza en ese ambiente. En esa escena en concreto, en que ella da la vuelta alrededor de Bogart, cualquier otro director habría caído en la tentación de hacer un juego de posición de cámaras. Y sin embargo, él no mueve la cámara. O sea, la cámara se queda a la altura de los ojos y aquello no se mueve. Y la que se mueve es el personaje de ella, pero el espectador está girando con ella alrededor. Es un momento fantástico. Es curioso la construcción que hace de las secuencias, porque van de una habitación a otra. O sea, hay un par de secuencias en la película en la que están en su habitación. La botella es magnífica, esa secuencia. O sea, con la botella... Como pasa de un lado a otro. Porque además viene precedida de una secuencia en principio muy misteriosa. Salen de la comisaría y dicen, necesito una copa. Entran en otro bar muy Hollywood también, en donde hay una música de jazz más caribeña en ese momento y tal. Y dicen, ¿qué vas a tomar? Dicen, no tengo dinero, se ha quedado con el dinero. Entonces dice, ya me encargo ella. Entonces él le dice que sí. Y la sonríe, ¿eh? Le sonríe, empieza a bailar y no él le gusta sale. lo que ve. Y no le gusta lo que ve. Ve que se va a liar con un tío. No le va a sacar el dinero. ¿no? No es ella, que da la impresión de que, bueno, que es un poquito promiscua, que, pues vamos, que no le importa hacer las cosas que tiene que hacer, ¿no? Por eso ella aparece con la botella, el juego de la botella, ven, te vas, que es un poco la relación de ellos. Pero ¿cómo se va él? Bueno, la sonríe, se va y ya se le ve por la calle y dice, cualquiera de nosotros que ha conocido a Lauren Bacall en la Martinica está obsesionado con ella. Él no, él dice, bueno, es que ya vendrá. Ninguno de nosotros le diría a Lauren Bacall, da una vueltita guapa, a ver si ves una cuerda. Claro, sí. Te ofrecerías atártela tú mismo. No, y la primera Atame. Hay un par de cosas del personaje de Humphrey Bogart, porque ya que lo estamos idealizando, que me disgustan. O que me disgustan del tratamiento de cómo lo presentan. La primera es un tipo muy mandón. Te fijas, enseguida, en cuanto asume, por una parte puede ser muy en épocas... En épocas tempestuosas debe ser muy consolador tener a tu lado a un líder que enseguida asume el control de todo, que saca balas, que las mete, que dispara, que da propinas al borracho. Debe ser tener a alguien así en una época azarosa debe dar mucha confianza. Es el héroe. Pero es un poco mandón. Enseguida, en todas las escenas, en todas las situaciones de la película, llega, todos los personajes comienzan a orbitar alrededor de él. Empieza a dar órdenes a todo el mundo, a cuál más antipática, y por momentos te apetece que alguien le replique, y nadie consigue hacerlo, nunca. Y la primera es está ella. La relación con Walter Brennan, que el personaje me parece maravilloso que existe en la película, pero creo,
cuando presentan un personaje como es Humphrey Bogart, que es duro, que es descreído, que no es tierno, yo creo que el guionista tuvo miedo de que cayera mal y necesitó crearle el paternalismo con que protege a Walter Brennan. Esa forma en que permite que Walter Brennan se crea necesario en el barco cuando no lo es. Yo creo que es un rasgo demasiado forzado y prematuro para intentar darle un matiz entrañable a un personaje que corría en el riesgo de que cayera mal por lo duro que era, porque solamente se disuelve en blandura muy al final de la película con su relación con Lauren. Y le pega a Walter Brennan. Yo fíjate, no estoy de acuerdo. Pero hasta cuando le pegas por salvarle, es para que no se embarque en la aventura. Sí, yo no estoy de acuerdo contigo. Primero, yo creo que la construcción de Bogart es la construcción de un héroe. Y hay que situarse en la situación. Es el héroe, el personaje concretamente. En ese momento es un antihéroe. Con una psicología. Bueno, no, antihéroe, es un héroe. Es un héroe. Lo es al final. En el concepto, vamos a decir, mitológico de lo que es un héroe. Luego podemos decir que en ese momento determinado por las características de Bogart... en ritos y mitos, esto va para largo. No, quiero decir que no es Gary Cooper, ¿no? Que es otro héroe tipo a su de pesar, héroe, ¿no? ¿no? Un héroe. Vamos, lo hablo en términos, vamos a decir, un poco míticos, mitológicos, si se me permite la pedantería, estas horas de la madura. Es un mito. Él es una es así, leyenda. ¿no? Pero ten en cuenta que él es un hombre con un pasado amargado por las mujeres, es decir, introspectivo, individualista, que no quiere que nadie se meta en su mundo, y profundamente egocéntrico. Esas son las características... Por eso, que podía haber caído mal. El personaje correspondiente. Naturalmente que él da órdenes, es un capitán y es un individualista, es decir, tiene esa relación con el mundo, ¿no? ¿Quién se enfrenta a él y le dice las cosas? Me parece que lo ha dicho antes José Luis. Ese es el personaje de Bacall, que le dice desde el primer momento las cosas que él no quiere oír concretamente, ¿no? Le van a decir también las cosas de su egoísmo los golistas, los que se enfrentan a Vichy correspondientemente, ¿no? Y él va a evolucionar, pues esta es una película psicológica, esta es una película que es lo que es, y Santas Pascuas, ¿no? Y yo creo que el personaje de Walter Brennan, el de Eddie, él dice una cosa que para un héroe de Howard Hawks es muy importante. Dijo, él era bueno. El alcoholismo es el que destruye los personajes en Hawks. Es el personaje de Dude, de Dean Martin en Río Bravo, el de Robert Mitchum en El Dorado, y entonces él tiene, la amistad significa, si alguien ha sido bueno, merece mi protección, ¿no? La bofetada que le da, que te llama mucho la atención, tú lo has explicado muy bien, no quiere que se embarque con él por dos razones, porque puede salir herido y porque no le va a ayudar concretamente, sino que le puede complicar la vida, ¿no? Por eso yo discrepo de ti, admitiendo que... Pero hay una cosa, pero fíjate, ¿por qué no creo que Humphrey Bogart empiece la película como héroe? De hecho, yo creo que el argumento es una oportunidad de redención para un personaje que tiene material heroico, pero no lo asume. Y creo que no es un héroe porque, si te fijas, los primeros conflictos en los que se mete Humphrey Bogart al principio de la película, las peleas que libra, son miserables, son por sacarle $800 a un tipo, son por robarle 60 de la cartera a otro, son pura supervivencia, vive para ir lampando, ese héroe en potencia que sin embargo no se asume como tal, está lampando, está ahí. Y es el argumento quien le conduce a la oportunidad redentora de asumir por fin, oye, tienes material de héroe y el mundo en que vives te exige que des un paso adelante y lo seas. Pero eso es al final. Concreto en la relación con Brennan... Pero hemos discrepado. Está en la novela. El personaje de Eddie está en la novela. Es algo que Hawks deja por algo. Sí. Lo deja por algo, ¿no? Y yo creo que, sea o no sea héroe, yo creo que es un héroe un poco a su pesar y es un héroe forzado por las circunstancias, que al final asume un papel, digamos, por un fin colectivo, podemos decir, pero en concreto en la relación con Brennan no hay más que ver las sonrisas, la media sonrisa con la que Bogart prácticamente todas las escenas con Brennan las cierra con una sonrisa como de que a ese personaje, a ese amigo, la lealtad hacia él le va a perdonar todo, absolutamente, un poco por lo que tú dices, ¿no? Porque en un pasado fue un buen pescador, fue un buen marino, un buen hombre de mar, ¿no? Y me parece que Bogart ahí es un poco la válvula de escape a su fortaleza y a su individualismo, ¿no? Digamos, la debilidad de Bogart es el personaje de Eddie, ¿no? Yo es que creo que este tipo de personajes de Bogart, en concreto en esta película, lo que encubre es una vulnerabilidad. Él se crea una costra para defenderse de determinadas cosas. De las mujeres, en un momento determinado, cuando aparece Dolores Morales, dice otra mujer complicada, cuando de alguna forma intenta contarle su vida. Y el personaje de Brennan va por ahí. En el libro una de las mejores monografías que se ha hecho sobre Hawks, el de Robin Hood, él habla de esta vulnerabilidad concretamente y dice un momento de la película que tiene toda la razón, y es cómo se transforma la máscara de Bogart, la máscara del personaje y del propio actor, cuando le dicen que el capitán Renard ha detenido
a Eddie. Es decir, a partir de ese momento su reacción es visceral, es de ataque. Están atacando una parte muy importante de él, que es su vida, su protección, su amistad concretamente, por donde está, que la expresan de determinadas maneras. Si el realizador nos coge el rostro de Bogart en primer plano, el pequeño tic que hace Bogart se transforma radicalmente. Bueno, es que se transforme. Tú fíjate si le sacude esa detención, que Bogart de repente, de un fotograma a otro, se convierte en un tipo capaz de matar a sangre fría, y de hecho lo hace. Cosa que habrá hecho en el pasado probablemente. Pero ha necesitado esa detención como sacudida para llegar a ese punto. Por cierto, hablabas del capitán, hay una frase del capitán que me parece genial, que es después del tiroteo, cuando los golistas intentan salir del hotel, se arma el tiroteo en la calle, muy bien hecho el tiroteo, por cierto, muy emocionante. Tipo Scarface, ¿no? Scarface. Y el capitán entra y dice, aquí ha habido un problema, ha habido gente que no ha respetado las reglas y ahora tenemos que decidir quiénes han sido porque nos los llevamos. Que es el cinismo del ejercicio de la ley, esa ley contra la cual merece la pena levantarse, y está personificada por ese capitán obeso, malcarado, lleno de que es capaz de pegar a mujeres, aunque lo hace su colaborador, bueno, su sicario. Y me parece una muy hermosa forma de dar una carta de presentación a esa ley contra la cual hay que estar obligadamente, porque es que moralmente no puedes estar junto a ese tío. Detengan a los sospechosos habituales, la frase final del capitán Renault en Salamanca. El personaje de Humphrey Bogart en esta película es como le gustaría ser a Howard Hawks. Indudablemente. Y es el personaje de Cary Grant en otras películas y es como es él. Luego es un personaje que tiene dos manos de egoísmo ligero, pero dos manos, nada más, nada. Luego es un tipo que al final toma partido por las cosas que merecen la pena, ¿no? La oportunidad de redención. Pues eso, toma partido. Luego hay una cosa importante en el personaje de él siempre, que le gusta tanto a los hombres como a las mujeres. Es tan atractivo para los hombres como para las mujeres. Los tipos quieren ser como Humphrey Bogart, porque además esa cosa que estás dolido, vives en un lugar como en el Hotel Marquis, de vez en cuando tendrás una historia, pero estás olvidando algo que te ocurrió. Bueno, hay un cierto romanticismo fantástico en el personaje. Luego a las mujeres también se vuelven locas por Bogart. Mira, señoras, todas cuando le miran, baja ella enseguida por la escalera porque dice, me lo va a levantar. Entonces, ¿qué pasa? Que es un tipo súper atractivo. Se encuentra, no olvidemos una cosa, a un bombón de 19 años, que es la flaca. Oye, flaca, ven aquí, tú has visto. Qué bien apodada, desde el principio. Slim, Y la reacción de ella. Estoy demasiado delgada como para tomarlo como un elogio, ¿no? Slim, es como llamaba él a la mujer. Sí. La mujer de él era flaca, Slim, ¿no? Sí. Pero, entonces, ¿qué ocurre? Que es un conjunto de cosas que dice, ¿cómo no va a ser una estrella Humphrey Bogart? Venía de Casablanca, en esto donde trabajes, siempre él tiene que ser un personaje especial. Y luego hay algo que a mí siempre me lo ha parecido. Es Hemingway puro. Es curioso, aunque lo haya escrito Faulkner. Igual que en otras películas de Hemingway, Adiós a las armas, o en otras, no está Hemingway, aquí está Hemingway. Como estaba Hemingway en Casablanca. Casablanca está Hemingway también, aunque no la escribiera Faulkner. Porque el personaje de Bogart es la cara de la generación perdida. Es el rostro de los americanos que escribían. Todos pensaban en Bogart, en ese tipo exiliado de su país. No se sabe bien por qué, pero dónde está, si ha sido... Es como un Gatsby que ha envejecido fuera de su tierra, de Estados Unidos. Y claro, es de un atractivo maravilloso. Luego siempre está rodeado de tabaco, rodeado de alcohol, de mujeres. Bueno, es el personaje pero no solo la generación fantástico. perdida. Yo, entrando ya en terrenos de cultura popular, más popular, digamos, que las referencias literarias de la generación perdida y demás, este personaje tiene algo hasta de Corto Maltés. Ah, bueno, claro. Sí, que ese tipo, son los que dominaban ese tipo errante, todos los días, que no se sabe de dónde va y dónde viene, que puede tener, a Corto Maltés le crearon con un padre escocés y una madre gitana para que hubiera un choque cultural tal que no pudiera ser de ninguna parte. Es un poco el mismo tipo de personaje, quijotesco, es un en el mar, que no quiere ese describimiento, porque también Corto Maltés, las circunstancias de su propio tiempo le obligan a comprometerse cuando él en principio no quería hacerlo. A mí me recuerda mucho, hay mucho de ese, puedes encontrar al Macrol de Mutis. Claro, estoy de acuerdo contigo. Esos personajes errantes que quieren atravesar la época, así que es esa estirpe de personajes. Es la que leía a la gente continuamente en las tiras de los periódicos y que era una cultura, como dices tú, no ya popular, enraizada en lo popular absolutamente. Y luego otra cosa de esta película que a mí siempre me ha fascinado es que estos señores se casaron poco después. Sí, en casa del escritor, se casaron en casa del de Vinieron las lluvias, de Louis Bromfield. Les cedió la casa para que se casaran, fueron muy poca gente. Bueno, supongo que tendrían como todos un álbum de fotografías familiar, les filmarían algunas películas en Super 8, como todas las bodas de todo el mundo. Dice,
hubiera sido innecesario. Lo tienen en Tener y No Tener, está todo. Ese es su álbum de fotos. Ese es su álbum de fotos. Es cómo nace el amor, cómo se enamoran, cómo están felices juntos, pero se les nota en el encuadre, porque cuando no están en el mismo encuadre tienen otra sensación. Cuando están en el encuadre, la manera de Bogart de mirar, los besos que se dan... Las sonrisas. Bueno, eso es impresionante. Y cuando salen ellos en ese plano final, con el movimiento, yo digo, inmortal de caderas de ella, bueno, eso es un alegato a favor de la felicidad de la pareja, como pocas veces se han hecho. No sé lo que va a ser de ellos, pero es fantástico. El que no estuvo feliz era Hawks, que quería tener una aventura con Bacall. Y tuvo que recurrir al comodín. Le advirtió de todo. Él la llamó porque le gustó y dijo, bueno, además va a ser mi chica ahora, voy a cambiarla. La tenía bajo contrato. Hablabais de la luz, en algún otro programa hablabais de la luz interior en Casablanca, del personaje de Ingrid Bergman y el de Bogart, pero es que aquí, bueno, también contribuye la forma que se iluminan esas escenas de ellos dos y cuando comparten el plano, pero ahí es que sale una bombilla de dentro, absolutamente, especialmente de ella. No, y se dio cuenta, Hawks se dio cuenta y me parece que lo ha dicho antes David, y yo creo que se reescribió gran parte de la película, aparte de que a Hawks le gustara reescribir sobre la marcha. El descubrimiento de lo que era la obra. Tenía a Faulkner al lado para reescribir y a Fullman también para reescribir las secuencias, es porque se dio cuenta de lo que estaba pasando y dijo, vamos a aprovecharlo, porque como tú dices, es que estamos asistiendo filmado a un enamoramiento hecho público, porque además parece ser que el milagro del amor, el equipo se daba cuenta, ¿no?, ante de todas esas cosas. la cámara Mitchell que pocas veces se ha rodado un enamoramiento in situ, ¿no?, en ese momento. En sus memorias ella dice que fue la semana o las 2 o 3 semanas más memorables de su vida. Claro. O sea, que su vida, hay un antes y un después del rodaje. Fíjate vivir a los 18 años, qué faena que haces el resto de tu vida. Pero con una estrella del cine al que ella veía de niña, en Casablanca la había visto, pero luego él casado, con problemas, divorciándose de la Mayo Method, esa, ¿no? Le llamaban los luchadores Bogart. Y con la fama que tenía Bogart a veces de pendenciero, Hawks no pudo intervenir porque dijo, bueno, aquí se acaba la película, yo me meto en medio de esta historia y además eso lo debió ver claro él. Aquí se ha fastidiado el ligue de Slim, luego la volvió a llevar en la otra película, ¿no? Pero obligado, él no quiso volver a rodar con los dos, concretamente. Es como si se hubiera engañado, ¿eh? Claro, lo que pasa es que la Warner, ante el éxito de Tener y No Tener, dijo, necesitamos otra película. Entonces él le gustaba mucho El Sueño Eterno y empezaron a preparar El Sueño Eterno. Pero rodó una película con muy pocas secuencias, la primera versión del Sueño Eterno, entre los dos, manteniendo la distancia. Y ya Warner dijo, pero oye, tenemos aquí esta historia, ¿qué dices? Y rodaron otras cosas con la secuencia aquella del caballo. Vengo de la carrera de caballos. Estaba rencoroso. Oye, y yo entiendo que estuviera rencoroso. ¿Cómo podía Hemingway y sobre todo Hawks considerar que esto era una mala novela? Creo que se lo dijo teniendo en cuenta paseando. que han salido 3 películas de ella, ha salido el final de Cayo Largo también, está inspirado de alguna forma. Pero lo era, en realidad lo era. Yo te digo que, si lees Islas en el Golfo, el personaje de Morgan, el ambiente, lo que pasa es que Islas en el Golfo es una gran novela. Pero es posterior, ¿eh? Islas en el Golfo es posterior. Pues entonces se fue al revés, en vez de un resto, a partir de esta historia que le quedó medio fallida, levantó otra que la mejoraba. Hombre, vamos a ver, a mí no me parece un Tener y No Tener una novela deleznable, a mí no me parece deleznable, ¿eh? A mí me parece muy inferior a otras novelas suyas, evidentemente. Estás hablando del gran escritor. Parece ser, ¿no?, que un día pescando estos le dijo, yo puedo hacer una película buena de tu peor novela. ¿Cuál consideras que es tu novela menos buena? Entonces le dijo al otro, Tener y No Tener. Por eso es una novela estupenda. Pero fíjate, si tuviéramos que filmar una película de eso, metes ahí a Faulkner y le llama y dice, oye, vamos a hacer una cosa de Hemingway, que en teoría es un rival. Yo creo que a Faulkner el cine le vino muy bien y estos argumentos, yo creo que a Faulkner el cine le ayudó a ser más comprensible. Le sacó del hermetismo de su Macondo sureño, de sus mitos de sables lo sacó de ahí, lo sacó al mundo, lo ventiló, le permitió ensayar con una escritura mucho más transparente. Para mí, Faulkner debería estar muy agradecido. Ganar dinero, además. Bueno, aparte. Sí, Hemingway nunca quiso ir a Hollywood, o sea, Hawks lo intentó de todas las maneras. Yo creo que le echó el guante ese de puede hacer de tu peor novela una película con el intento que él dijera, ¿cómo? Pues ahí aparezco, pero él tenía muy claro que Hemingway tenía muy claro que Hollywood destruía el talento, había visto de su enemigo Scott Fitzgerald lo que había pasado y él cogía el dinero de las versiones y no quería saber nada en absoluto. ¿Por quién dobló la campana? Pues hacerla. Decía, las que queráis. Adiós a las armas, lo que queráis. Las que queráis, el viejo y el mal. Las nieves del Kilimanjaro.
lo que queráis, pero él desde luego jamás quiso, pero vamos, ni de lejos, ni trabajando en su casa, ni nada en absoluto, ¿no? Follner intervino en la película ya muy después, cuando Hawks se encontró con problemas con respecto a esto, pero Hawks no pensó en absoluto en Follner en la adaptación. Lo llamó cuando Warner quiso cancelar la película porque el Departamento de Estado dijo, no, una película en que salga la Cuba, que es un aliado importante en el Caribe, con corrupción, revolucionarios y esas cosas, no. Y entonces, dándole un giro, pues parece ser que Follner, hablando un día con él, porque se veían con frecuencia, dijo, oye, ¿por qué no lo llevas a la Martinica, a Vichy, los golistas, no sé qué y tal? Y a partir de ese momento, claro, ya llevarlo a la lucha aliada era otra cosa completamente distinta. Pero como dice David, lo de a mí, tú ya lo sabes, que a mí el Follner que más me gusta es el de las películas. Hay una película de Hawks que se llama Tierra de Faraones, que escribe Follner, que es una maravilla. Pero escribe relajado, yo creo. Sí. Además, se libera de sí mismo. Y sin presión. Tengo que hacer una obra maestra. No, se libera de sí mismo Follner cuando trabaja para el cine. Y es maravilloso. Bueno, El sueño eterno también está Follner. El sueño eterno está Follner. Hombre, y es que es maravilloso. Y una película de guerra anterior, Air Force, el soliloquio cuando se está muriendo uno de ellos y dice estamos despegando, esa es la única secuencia en la que intervino y es ciertamente maravillosa. Yo no estoy muy convencido que Follner fuera buen guionista. Yo lo que creo es que Follner lo que era un gran script doctor, es decir, era capaz de decirle, de resolver los problemas del guión, de darle una secuencia, un diálogo correspondiente, un barniz literario a cierta cosa. Pero yo después de haber leído guiones de Follner que no llevaron al cine y los guiones de estos, yo creo que él era bueno porque tenía al lado a Hawks. Yo no creo que fuera guionista. No creo que sea un guionista. ¿No? Lo utilizaba para decir, oye, necesito una escena con la chica que pasa, no sé qué, pues vete, escríbemela, vale. Oye, luego hazme otra cosa. Era un escritor portentoso y entonces lo que le pedía se lo daba, ¿no? Y eso es evidente. Los guionistas buenos era Furman, que era un... Pero era un profesional del guión. Furman llegaba con un maletín al estudio, entonces decían, joder, Furman, borracho, lleva ahí las botellas y se hincha a beber, etcétera. No, lo que llevaba eran las obras de las cuales después él sacaba y robaba, Shakespeare, Homero, lo que sea concretamente, ¿no? Y Footman, un tipo muy complicado, creo que era un gran guionista, ¿no? Y Hawks también. Pero Follner no era un profesional, como no lo era Scott Fitzgerald. En eso yo siempre creo que tenía razón Mankiewicz cuando dice, yo pasaré a la historia no por las películas que he hecho, pero el hombre que le metió el lápiz y le tachó a Scott Fitzgerald. Y es verdad, porque hacía una escena y la hacía eterna, ponía un diálogo y hacía 20 páginas de diálogo. Eso no puede ser. Eres un gran escritor, eres un maravilloso escritor, pero el cine necesita otro lenguaje y tiene otras normas, y eso no lo tenía. Y yo creo que en eso Hawks, que es aparte de ladrón, es el tío más listo que yo creo que ha habido en la industria del cine norteamericano, pues él utilizaba lo que quería y de la misma manera que cortaba y metía a la chica en otra situación le decía, oye, hazme una cosa de unos tipos bebiendo en un bar y hazlo bien. Pues el otro se lo hacía estupendo y otra cosa. Desde que empezó el rodaje, el guionista que estuvo a su lado, pero a su lado significa en la misma oficina y esas cosas y tal, era Follner. Cuando tenía un problema, paraba el rodaje, pues hablaba con Follner, dictaba a la secretaria Hawks, Meta Carpenter, que era el amante de Follner por segunda vez, los diálogos, y Furman hacía otro tanto. Es que cuando se ve el guión y se ve lo que han cambiado del guión, es todo lo esencial de la película durante el rodaje. Y si tú metes en la costelera William Faulkner, Howard Hawks, Lauren Bacall, Humphrey Bogart, Hemingway, joder, ¿cómo no va? Si sale bien es una bomba y sale la bomba. Pero puede haber salido mal, también puede haber salido mal. Pero tiene razón, David, que ahí la fórmula la asegura a Hawks en esas cosas y otra puede ser un desastre. Con otro puede salir mal, pero con Hawks no, porque va a decir en el cóctel lo que necesita de cada uno. Pero mezclas ingredientes que pueden explotar, insisto. O sea, sí, que no pero para eso eso es lo que es el director de cine. Eso es lo que él dominaba como nadie. Sí. Quiero aquí un poquito de esto y un poquito de ahora y un poquito de sensualidad y un poquito de erotismo y ahora una mira. Joder, y luego, todo. Si ves la película y la minutas un poco, yo he tenido la paciencia de minutar, la película está construida sobre secuencias brevísimas, 1 minuto y medio, 2 minutos, 3 minutos, y secuencias un poco más largas, la de las puertas pero divididas, subdivididas de 8 minutos. Y eso le da a la película una fluidez extraordinaria. Por ejemplo, ahora que se ha estado proyectando Malditos Bastardos, la película de Tarantino, está concebido de una forma completamente distinta, como un capítulo literario, una secuencia larguísima de 10, 15 o 20 minutos, no un plano secuencia, muchos aspectos, el señor aquel hablando, entrando, saliendo, tomando un poco el vaso de leche, etcétera. Es
es la antítesis, no digo que esté mal, porque a mí Gloriosos Bastardos hay cosas que me gustan mucho, ¿no? Pero es la antítesis. El único que hace esas cosas en el cine de Hollywood es Hawks, es decir, combinar secuencias muy, muy cortitas, en las que se dicen muchas cosas, con de repente secuencias que parecen mucho más largas, 7, 8 minutos, las de las puertas, las del bar, que a su vez están claramente subdivididas. Es una estructura que lo que revela es su talento a la hora de coescribir con la gente. Hay una cosa que a mí me sorprendió en la estructura y que de hecho me supo a poco, que es el final me pareció muy abrupto. En la secuencia final te van creando una serie de incógnitas que esperan desenlace, va o no ir a la isla del diablo a librar a ese tipo, y de repente el cien te cae como diciendo, ¿qué ha pasado? Me falta algo. A mí me pareció muy cortante, me pareció muy guillotina el final. Parece que dejó, obviamente puedes insinuar, puedes intuir muchas de las cosas que quedan planteadas, pero yo necesitaba un par de escenas más, un par de secuencias más. Sí, pero... O no, pero yo las eché de menos. Sí, pero eso sería una película de aventura, sería otra película completamente distinta. Esta es una película de la relación salen de un bar muy Bogart y joviales, teniendo en cuenta que el guionista nos acaba de decir que van a pasar por una prueba tremenda dentro de 5 minutos, que es la de ir a Isla Diablo a liberar a un tipo. Ya lo pones tú el final, claro. Es que eso es Hawks, David, es decir... Pero no van a ir a Isla Diablo, se van a Nueva York. Y una vez en Nueva York, a los 7 meses de convivencia... Se van a separar. Se van a separar y él se va a Buenos Aires y ella es Gilda. Que bueno, lo que más me gusta de ese final es que se va Eddie con ellos. Eso me parece glorioso. Alguien tiene que llevar la maleta. Sí, porque va marcando el baile, sin cojear, sí, por primera vez sin cojear. No, es que tú has dicho una cosa que es importante para Hawks desde mi punto de vista. Para John Ford, el pasado es importantísimo y el futuro todavía más, porque está construyendo sociedades, el héroe que se sacrifica, etcétera. Para Hawks, Besatari, Río Bravo, es el presente. El pasado tiene la influencia para la evolución, como tú has dicho, de los personajes, para hacerse más vulnerables, para ser menos egoístas, para comprometerse, para lo que sea. A Hawks no le importa lo más mínimo lo que venga a continuación, porque probablemente, como dice José Luis, va a ser momentáneo. Nunca hay familias, nunca hay sociedades estructuradas, únicamente grupos de profesionales que van a hacer una temporada de caza, resolver un asunto en una oficina de un sheriff, intervenir ahí concretamente, pero la idea de permanencia, de estabilidad, no existe. De hecho, en Hawks sus historias siempre transcurren en épocas y en lugares tambaleantes, lugares que están a punto de ser aniquilados o de conseguir evitarlo en el último momento. Pero nunca son lugares hechos. El profesional que llega en Luna Nueva, ¿cuántos apuestan por el nuevo matrimonio entre Cary Grant y Rosalind Russell? Pues eso va a durar 3 telediarios. Por cierto, que José ha mencionado un telediario. Igual que el final del Dorado, ¿no? Ves a los dos personajes que van con sus muletas cojeando, pero después, ¿qué pasa? Nadie te explica qué va a pasar tras el crédito final. ¿Qué pasa a partir de ahora? Hay algo que José ha mencionado y que de lo que apenas hemos hablado, y a mí también me parece esencial, es el erotismo. Porque esta película hecha hoy en día, con un erotismo mucho más explícito. Estás de cama todo el tiempo. Le ve la teta a Lauren, en vez de pedir una cerilla, se una teta en la primera cena. Habría sido así. Y es increíble cómo saltan chispas de ciertos diálogos. Lo del silbar, por ejemplo. Lo del silbar tiene unas connotaciones... ¿Sabes cómo es? Juntas los labios y soplas. Digo, ¿qué me está pidiendo exactamente? El momento cuando esa frase de diálogo que parece ser que estaba en Marruecos también, Eduardo lo sabrá, de cuando coge a Dolores Morán en brazos y le pregunta a ella con un cinismo absoluto. ¿Estás viendo lo que pesa? ¿Estás intentando calcular lo que pesa o adivinar lo que pesa? ¿Estás calculando lo que pesa? Esa frase no es de Faulkner. ¿Y cuál es el momento de esta película que tú elegirías? A mí ya lo habéis dicho, sé que lo voy a decir. A mí hay... yo creo que el momento de las ataduras, ese es el momento. Aparte de que está maravillosamente bien escrita la secuencia, pues bien está, ¿no? Anda alrededor mío. Sí, y yo creo que es una secuencia maravillosa, maravillosa. Si yo tuviera que escoger otro momento, quizás la presentación de Bacall, que es muy bonita, es decir, en Escorzo desde la puerta alguien tiene una cerilla, simplemente y se va, ¿no? La presentación estamos casi a los 15 minutos de haber empezado la película cuando aparece el personaje decisivo de la película, que es Bacall, pero yo creo que para mí la secuencia... Esa chica que acaba de llegar en la Quinta Avenida, viene de... La Pinta, pero no viene de la Quinta Avenida, viene de Río. Pero que viene de aspecto, Harper Bazaar, es una portada de la chica, de New Yorker. Claro, la vistió como vestía Sleep, como vestía su mujer. Bueno, ¿y para ti? Hombre, yo me quedaría con toda la secuencia del primer encuentro entre Bacall y Bogart, ¿no? Hay al principio, creo que un cruce de miradas a larga distancia, que la profundidad del foco nos muestran magníficamente, ¿no? Ahí se produce, digamos, esa revelación para él. Ella está al fondo, se está escuchando
teclear al piano a Hoagy Carmichael, y luego se produce la subida de escaleras de ella, que es también fabulosa, ¿no? Creo que toda esa secuencia tiene mucho de los garitos de países exóticos y todo eso, la música de fondo y sobre todo la iluminación también del rostro. El embrujo de Shanghái y todo eso, efectivamente. Bueno, a ver, elige tú. Bueno, me ha pisado de las cuerdas. A ver, de las cuerdas Entonces, como escena B, como escena de suplente, la saco del banquillo, calienta que sales, y elijo el final, el golpe de cadera final. Porque además es verdad que Lauren va vestida con una formalidad impropia del lugar, de su pasado y del personaje. Y ese golpe de cadera lo deshace, lo hace con muchísima gracia, lo hace muy bien. Encima, además es un golpe de cadera, esta vez no es un golpe de cadera destinado a desplumar a un pollo que ande por ahí. Es una broma con su novio, que le sonríe, y se sonríen ambos y desaparecen. Sí, vaya mirada que le dedica Bacall mientras sale. Lo que te lleva, le dice ella, lo que te estás llevando, qué suerte tienes. Pero se lo está diciendo ella a todo el bar, mirad lo que se lleva este. Más bien. Yo estoy seguro que eso estoy de acuerdo. Yo creo que fue esto absolutamente improvisado. Estoy casi convencido. Y él le diría, hazlo, vale. Pues hazlo, vale. Dice, ¿qué pasa si me contoneo un poquito? Dice, él dijo, pues estupendo. Un contoneo maravilloso. Me apunto, ¿no? Claro. Me apunto. Claro. Ella le regaló, cuando se casaron, un silbato. De plata, ¿no? No sabía eso. Silbato de plata. De plata, sí. Decías eso. Si me necesitas, sílvame. Y cuando murió lo enterró con él. Sí, me lo metieron en el féretro. Es el personaje que se humilla. Hay un caso muy parecido, que es la sumisión y el amor loco que tenía Catherine Hepburn por Spencer Tracy, que llegó a dormir ante la puerta de su habitación de hotel, ella tirada en el pasillo como un perro, por si acaso él necesitaba algo durante una borrachera. Una mujer como la Hepburn. Es ese tipo de entregas. Que luego trataba a todo el mundo fatal, porque ella era muy dura. Lo que pasa es que tú ves a Lauren Bacall en esta película y es de las mujeres que peor ha envejecido en el cine. Porque cuando tenía 30 años ya no era tan guapa, con 30, y luego se le ha quedado una cara extraña. Luego la volvimos a recuperar, pero no era ella. Una cara muy dura. Era la chica aquella que se parecía tanto a Lauren Bacall, que trabajaba en Veredicto. ¿Te acuerdas? Charlotte Rampling. Ahí, cuando aparece Charlotte Rampling, parece otra vez que es una nueva Lauren Bacall, ¿no? Pero es tremendo, porque esta chica, no sé qué se sabe, ¿qué le pasó? Muy marcados de pómulos. Los pómulos, y está muy bien maquillada, muy bien fotografiada. Con 28 años ya no era joven, ya le pasó algo. Ves incluso cómo casarse con un millonario y ya no es Lauren Bacall. Es algo raro lo que le ocurrió. ¿Ves? Por cierto, este año le dan un Oscar honorífico porque nunca la ha tenido. ¿A Lauren? Sí, había que habérselo dado por tener y no tener, porque yo creo que es de los debuts más espectaculares que ha tenido una chica tan joven. Te llama la atención, y eso es su talento y la ayuda de todo el mundo y de Hawks, que una chica de 18 años, sin ninguna experiencia, absolutamente sin ninguna experiencia, fuera capaz de correr con el personaje y aguantar a abogar en las. Es que la frase de la cerilla no es solamente la primera que ella pronuncia en la película, es la primera que es su frase de presentación en una carrera. Es la primera vez que Lauren Bacall habla en el cine. Esa frase de la cerilla es su presentación. Y yo creo recordar que además fue de las primeras secuencias, porque a Hawks siempre que podía quería rodar en continuidad, porque eso le permitía ir modificando el guión, ¿no? Y yo creo que debió ser además de las primeras secuencias. Ella estaba tan nerviosa que temblaba, y a veces dice que baja la cabeza para que no se note los nervios que tiene, esa mirada que tiene, pues le llaman de look, la mirada. Hay un momento muy bonito cuando Hoagy Carmichael le dice: sigue siendo feliz, y como diciendo lo que estábamos hablando de la felicidad, dice: ¿tú qué piensas? ¿No? What do you think? ¿No? Después antes de la salida, la verdad es que es una película. Me parece una película se habría caído en la tentación de hacer en cualquier otra película, pues lo que hace Rita Hayworth, por ejemplo, en La Dama de Trinidad, o alguna otra película así ambientada en países exóticos como Macao, o como, qué sé yo, alguna de este tipo, con esas vestimentas, esas pamelas. No, sale con trajes de chaqueta. Ella sale con trajes de chaqueta, lo que dices, podría estar en una regal con